Bon dia. Anem a parlar una miqueta de lo que és els fonaments teòrics del pensament complex de l'Edgar Morin, vale? Que sabeu que era una mini clàssica que us devia a la darrera, vale? I que haureu de fer un treball d'una extensió màxima de 2 fulls. Màxima vol dir com a molt, és a dir, no vol dir res més. I és a dir, es tracta d'integrar les idees de coses que ja hem vist i ja teniu superades i estudiades, com heu vist a les qualificacions, que era la teoria general de sistemes, juntament amb 4 nocions de la teoria de la complexitat. Llavors, vaig directament a lo que és el text, val? Exacte. I llavors anirem comentant aquí directament sobre el text, per les quatre nocions d'aquest autor. Algunes coses ja les vam fer la darrera classe abans de l'examen, i comencem. Diu, per exemple, la cita aquesta que comença diu: nunca pude a lo largo de toda mi vida resignarme al saber parcelado, nunca pude aislar un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. Nunca he podido eliminar la contradicción interior. Siempre he sentido que las verdades profundas, antagonistas las unas de las otras, eran para mí complementarias, sin dejar de ser antagonistas. Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre i l'ambigüetat. És a dir, aquí el que teniu és com tota una declaració de principis del Morin. I bàsicament això el que significa és que el pensament multidimensional seria allò que vam veure del perspectivisme en l'educació, de contemplar els fets des de les diverses muntanyetes aquelles que parlàvem, que ens podien donar diferents perspectives, i saber que mai les tindrem totes. És a dir, no hi ha teories sòlides per això precisament en educació. Vale? Llavors, a la introducció, aquí ens comença a parlar de la irrupción del paradigma de la complejidad y la propuesta del pensamiento complejo de Morin en el paisaje científico contemporáneo ha provocado un replanteamiento de los fundamentos mismos de la racionalidad occidental. Això té a veure amb el tema del canvi de paradigma que us deia, és a dir, la teoria general de sistemes i la teoria de la complexitat de la qual deriven són un canvi de paradigma, és un canvi de visió sobre qué es la ciencia y sobre qué es el fet de fer ciència. Su repercusión en el campo pedagógico se ha evidenciado en la medida que pone entre paréntesis los conceptos de conocimiento y de aprendizaje al cuestionar los fundamentos epistemológicos. Si yo pongo en duda lo que son los fundamentos epistemológicos, quiere decir que pongo en duda lo que son las teorías del conocimiento y las teorías del aprendizaje. ¿Vale? Básicamente significa este. He planteado además la necesidad de reformar el pensamiento y al mismo tiempo reformar las instituciones educativas con el fin de promover una educación acorde con las necesidades de la sociedad contemporánea. ¿Vale? Es decir, si cambia lo que es el paradigma epistemológico, la epistemología, la teoría del conocimiento, cómo se la noseología que decimos en filosofía, cómo se llega a construir lo que es el conocimiento, cambia lógicamente la manera de enseñar y la manera de adquirir este conocimiento, ¿vale? Y esto, pues lógicamente, debiera de tener algún tipo de repercusión en lo que es el sistema educativo, ¿vale? La propuesta del pensamiento complejo ha cuestionado no solo el concepto mismo de ciencia, sino que ha proclamado lo que ha variado en la naturaleza misma de lo que entendemos por conocimiento. Lo mismo. En consecuencia se verían afectados los procesos de construcción de saberes y de aprendizajes, que es lo que os comentaba, que ocurren en el marco de las mediaciones pedagógicas. Es decir, cambio epistemológico implica cambio educativo, en resumen. No solamente se han modificado los soportes físicos del conocimiento, ¿vale? Pues pensad, antes se iba con un libro y este único libro en la época de vuestros abuelos, digamos, en este único libro estaba todo. Luego se pasó al libro por asignatura y todo era también papel. Y luego se empezaron a introducir otros soportes, que sea el vídeo, las diapositivas, las transparencias, ¿vale? Que esto es como muy, muy prehistórico. Y pues ya veis actualmente pues todo lo que es
el desarrollo de los Classroom, de 50.000 soportes que hay de tipo internet, simulaciones por ordenador, realidad virtual, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Pero es que además de todo digamos, el aparataje tecnológico, lo que hay es que hoy entendemos el conocimiento como abierto, ¿vale? Es decir, inconcluso, siempre relativo y en permanente reconstrucción. Nunca podemos decir que sabemos, siempre estamos en tránsito de saber, ¿vale? Es decir, no hay un conocimiento que sea definitivo. Claro, esta búsqueda constante de conocimiento pues nos lleva lógicamente a una disciplina que se muestra de cara al exterior como en siempre permanente búsqueda de lo que sería el conocimiento, que es la filosofía, ¿vale? El deseo de saber o la amistad hacia el saber, ¿vale? Es decir, nunca llegamos a ser plenamente filósofos, sino que siempre estamos en tránsito de saber, ¿vale? Y hemos de admitir que este conocimiento nos vale hoy, pero que quizá mañana este conocimiento sea otro, ¿vale? Es decir, también hay que saber abandonar el conocimiento, ¿vale? O ponerlo en duda, que esto pues lógicamente es muy filosófico, Descartes, etcétera, ¿vale? Si recordáis. Bueno, la intencionalidad de este trabajo, bueno, esto es un rollo que siempre se pone, los objetivos en los artículos de investigación y tal. ¿Qué hemos entendido por sistemas complejos? Bueno, aquí os lo pone, dice, en este tercer milenio y en el seno de una sociedad globalizada, neoliberal y posmoderna, ¿vale? Bueno, ya sabéis, la globalización, todo el planeta conectado con todo el planeta, neoliberal, bueno, si todavía hay dudas acerca de esto, sería un liberalismo, pero sobre todo de tipo económico, ¿vale? Que lleva un capitalismo salvaje y a una extensión de una serie de técnicas de dominio, ¿vale? De poder, ¿vale? Ligado al dinero, ¿vale? Quizá al nuevo Dios, que es el sistema, digamos, prácticamente totalizante que tenemos, ¿no? A nivel global, ¿vale? Y posmoderna, bueno, pues que superamos la modernidad, ¿vale? Filosófica sobre todo, y bueno, estaríamos en una época posmoderna todo y que mucha gente, esto de posmoderno, ya lo empiezan a poner en duda. Pensar una cosa, de los dos caballos de batalla, el neoliberalismo y el posmodernismo, el caballo de batalla principal a nivel filosófico es el neoliberalismo. Es el que da el mayor juego y donde residen los mayores problemas, ¿vale? La complejidad de nuevos modelos y teorías científicas nos obligó a considerar la información, recordad aquello de la inforgética, de lo que hablábamos en la teoría general de sistemas, como un insumo de gran valor. La revolución científico-tecnológica ha suscitado cambios profundos en la sociedad contemporánea, fundamentalmente cambios en mentalidades, perspectivas y en valores humanos. En este contexto, el paradigma mecánico vigente asumió la dicotomía dato-información, entendiendo el primero como objetivo y el segundo como subjetivo. Me explico. Recordad, había el tema del pensamiento cartesiano, que había hecho la serie de escisiones que ya os dije entre mente y cuerpo, etcétera, etcétera. Y a ver, en el paradigma, digamos, lineal, newtoniano, cartesiano, lo que se hablaba era de que había los datos, que los datos eran objetivos, ¿vale? Los datos científicos, es decir, todo aquello que ya os comenté que se podía convertir en números, ¿vale? Y por lo tanto ser amonedable, convertir en dinerito, digámoslo así. Y luego por el otro lado había el tema de la información. Y la información, de alguna manera, quedaba en el nivel subjetivo, ¿vale? Porque no toda información que no era convertible en datos se consideraba subjetiva, ¿vale? Bueno, ya el texto sigue, dice, por el contrario, un abordaje sistémico desde la complejidad, es decir, desde la teoría de sistemas y la teoría de complejidad, eliminó esta falsa dicotomía, la de dato-información, y acentuó los elementos comunes en cuatro aspectos: la información subjetiva, la información objetiva, el proceso empírico de sensación-percepción y las acciones sobre la información, considerándolas un complejo dialéctico. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que la información subjetiva, la que tiene cada persona, la información objetiva, aquella que podemos considerar que es válida para todos, y lo que sería el proceso empírico, es decir, el proceso experimental de tener sensaciones y percepciones, y todas aquellas acciones, todo aquel trabajo que nosotros hacemos sobre la información, lo que hacen es interrelacionarse entre ellas, ¿vale? De manera que la información se acaba mostrando como comprensiva, ¿vale?
pues integra todos los elementos que hemos mencionado, cómo estructurada por estos 4 elementos y cómo distribuida desde el punto de vista de la verdad pragmática. ¿Esto qué significa? Esto significa que la información nunca la tienes del todo, por lo tanto que el conocimiento, que es una información con un sentido, tampoco lo tienes de todo, siempre del todo, y que por lo tanto has de adoptar un perspectivismo, saber que van a haber otros sujetos, otras personas que están presentes en el contexto que también tienen información y conocimiento y que es tan válido como el tuyo, ¿vale? Es decir, yo no tengo la verdad, sino que la verdad la tiene un poquito cada uno de nosotros y entre todos lo que acabamos haciendo es construir una verdad que digamos que también es contextual y relativa al grupo social que, bueno, que es considerada la verdad verdadera, ¿vale? Si me permitís un poco la broma, ¿no? Es aquello de que tú nunca pienses que tienes la verdad, ¿vale? Que ya sabéis que esto ha sido un error bastante común y todavía lo es a nivel de la humanidad y que la verdad también la tiene el que piensa diferente de tú. Por lo tanto, esto es el fundamento de la democracia, por ejemplo, y también el fundamento, por ejemplo, de ser pues un profesor radicalmente demócrata, en el sentido de que tú no tienes la verdad ni muchísimo menos, ni tampoco el conocimiento, porque el alumno también tiene un conocimiento. Si recordáis el constructivismo de Piaget, pues va un poco de esto, ¿vale? Muy bien, dice la construcción de realidades e instrumentos virtuales constituye un proceso de desmaterialización de los procesos mentales. El aumento de la capacidad de procesamiento de información, asociada con la creciente especialización y complejidad de las estructuras bioquímicas y físicas del soporte de la información, constituye un salto cualitativo profundo en la cosmovisión del mundo en el cual vivimos. Bueno, todo esto, perdón, lo vimos en la teoría general de sistemas. El ser humano ha logrado interactuar de una manera eficiente y cada vez más inteligente con su entorno y ha aumentado su capacidad de reflejar creativamente la realidad por medio de cálculo y modelo formal. Bueno, ya sabéis lo que era un modelo, etcétera, esto ya lo vimos. Los nuevos procesamientos de la información provocan la aparición de lenguajes y metalenguajes que han estructurado la mente de quien los ha utilizado y ha cambiado nuestro modo y estilo de vida. ¿Vale? En resumen, todos estos cambios de paradigma tienen que ver con un nuevo cuadro ontológico en que podemos encaber información, energía y materia. Es decir, la inforgética, ¿vale? Que ya os comenté que los sistemas tienen interacciones inforgéticas con lo que es el entorno. Recordad esto, lo tenéis en apuntes y tal, ¿vale? Y a partir de aquí, de toda esta visión en la cual tenemos información, tenemos conocimiento, tenemos toda la teoría general de sistemas, aquí lo que aparece es el concepto de sistema complejo, ¿vale? Es decir, aquí el concepto de sistema complejo se fundamenta en la visión triádica que hemos visto, es decir, materia, energía e información, y esto nos permite construir un abordaje, esto de estructural fenoménico, no hagáis demasiado caso, y heurístico de todos los procesos y fenómenos de la realidad. Es decir, con lo que hemos visto de teoría general de sistemas y la consideración de la inforgética, es decir, la teoría de la complejidad, tenemos una nueva manera de abordar lo que es la realidad. ¿Qué aparece? Pues aparece el paradigma de la complejidad, que nos asegura, como pone aquí, un marco conceptual que permite establecer interrelaciones e intercomunicaciones reales entre todas las disciplinas y que por lo tanto conlleva un diálogo fecundo entre disciplinas, especialistas, lenguajes, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, según Morin, tenemos un abordaje no lineal de la realidad. Recordad, el abordaje lineal era el cartesiano, el abordaje no lineal era aquel que os comenté de, por ejemplo, cuando se dice más ordenadores, mejores resultados académicos, que esto es falso, que es bastante más complejo, ¿sí? Y se afirman entonces en los siguientes enunciados. Un sistema complejo, como es por ejemplo el sistema educativo, no puede ser analizado de manera fragmentaria. Es decir, si lo divides en partes, vas a tener partes, pero no vas a tener el todo. Es decir, por partes. Dice, se haya constituido por un sistema de elementos que tiene múltiples sentidos dentro de sí, ¿sí? En la intimidad del sistema, considerados en un horizonte de tiempo limitado y que puede sufrir transformaciones y cambios bruscos. Quiero decir, aunque dividas el sistema en partes,
con estas partes no tendrás el todo. Pero es que además el sistema evoluciona y por lo tanto la foto que tú le hagas hoy al sistema no es necesariamente lo que te saldrá en la foto que tú hagas mañana, ¿vale? Y esto hay que admitirlo, que fluye, que cambia. Se diferenció de un sistema complicado, atención. Complejo no es igual a complicado, ¿vale? Dado el hecho de que la dificultad de predicción no se encontró en la incapacidad de tener en cuenta todas las variables, sino en la sensibilidad del sistema a las condiciones iniciales. ¿Esto qué significa? Los sistemas complejos dependen de las condiciones iniciales. Es decir, por ejemplo, si recordáis lo que vimos de teorías de aprendizaje y tal, el punto de partida de cada individuo dentro de un grupo que están aprendiendo es diferente, ¿vale? Pero es que este punto de partida inicial es el que marca el desarrollo del propio sistema. Se refiere a esto, ¿vale? Por lo tanto, los sistemas complejos son sensibles a las condiciones de inicio del mismo sistema, ¿vale? Es decir, no son independientes de un contexto ni de su propia historia, que esto es lo que significa, ¿vale? A las cuales se agregaron los efectos de los procesos de autoorganización, que son procesos por los cuales el propio sistema se da forma a sí mismo. En una clase, lo que se observa es que la clase tiene unas condiciones de inicio, unas condiciones iniciales de desarrollo, pero después cada clase evoluciona de una manera diferente a las demás. Esta es la idea. Esta es la idea, ¿vale? Un sistema complejo incorpora una evolución que no resulta del análisis de sus respuestas a un estímulo dado, ¿vale? Sino que su dinámica y su evolución necesita otro tipo de abordajes, ¿vale? Es decir, no hay un esquema estímulo-respuesta de tipo conductista, sino que pasan cosas dentro, ¿vale? De la caja negra, pasan cosas dentro que también deben ser tenidas en cuenta, ¿vale? Entonces, fijaros, el Morén, en su libro El Método 1, en el primer tomo, ¿vale? De Cátedra de Madrid, dice lo siguiente, dicen, un sistema es una interrelación de elementos que constituyen una entidad global o unidad global. Tal definición comporta dos caracteres principales. El primero es la interrelación de los elementos y el segundo es la unidad global constituida por estos elementos en interacción. Se puede concebir el sistema como una unidad global organizada de interrelaciones entre los elementos, entre las acciones o los individuos. Morén subraya el hecho de que un sistema complejo, entendido como unidad global, puede manifestar propiedades que no pueden ser explicadas a partir de sus partes componentes. Es decir, el todo es más que las partes. El todo manifestó propiedades emergentes, esto ya sabéis de qué va, colectivas, propiedades que no tienen ningún significado para la dinámica de sus partes componentes. Quiero decir, aparecen sentidos nuevos. ¿Vale? Esto, pensad, por ejemplo, cómo está organizada vuestra propia mente y veréis que bueno, vuestra propia mente aparecen sentidos vitales, ¿vale? Que no, no pueden ser predichos a partir de sentidos previos. Me refiero a lo siguiente, yo que sé, desarrolláis una nueva afición, pongamos por caso, ¿no? Entonces, esto era impredecible a partir de las aficiones previas. Sí que a lo mejor tiene algo que ver, pero es una propiedad emergente. En un momento dado en el sistema, un sistema cognoscitivo, un sistema que aprende, aparecen sentidos nuevos, ¿vale? La complejidad apareció justamente como el resultado de la organización del todo bajo la presión de las infinitas combinaciones de interacciones simultáneas que abundaron en interrelaciones no lineales. La complejidad nace de la interacción de las partes que lo componen. Es decir, la complejidad es una propiedad emergente. Si recordáis lo que es una propiedad emergente, lo vimos, ¿vale? Que aparecen en el sistema, ¿vale? Entonces, según Pozo, las teorías científicas han favorecido nuestra comprensión de la realidad y han operado con nociones simplificadas. Era aquello que os decía del pensamiento mutilante, ¿vale? Quiere decir, cuando nosotros reducimos los sistemas a explicaciones lineales, lo que hacemos es mutilar la explicación del sistema. La simplificamos. Y simplificar lo que conlleva es cargarnos, digamos, lo que es el sentido de la propia explicación acerca del sistema. Asume el autor que el abordaje desde la perspectiva de la complejidad ha considerado la noción de complejo como cualitativamente diferente. Fijaros,
O sea, un sistema complejo no es que cuantitativamente a nivel de números sea diferente, sino que es cualitativamente. Son propiedades cualitativas, son propiedades que no tienen que ver con números, sino con digamos, cosas que no son de tipo numérico, ¿vale? Por ejemplo, propiedades nuevas, categorías nuevas, etcétera, ¿vale? La realidad se ha comprendido como un conjunto de sistemas jerarquizados constituidos por subsistemas que interaccionan o interactúan en forma permanente, asimilan informaciones, aprenden y cambian comportamientos. Esto es un sistema complejo. Es aquel que interactúa con el entorno, interactúa con otros sistemas, asimila información, aprenden y cambian sus comportamientos. Si esto no es lo que pasa en las clases o lo que pasa en las mentes de las personas que están en las clases o en el mundo, pues no sé qué es. Es decir, es esto precisamente, ¿vale? Además, se adaptan a las modificaciones del entorno mediante procesos que podríamos calificar de coevolutivos. Es decir, el entorno, el contexto, el ambiente y lo que es el sistema que aprenden están dependiendo el uno del otro y van evolucionando juntamente. Es decir, esto te explica que si llegamos a un cambio de aprendizaje, a un cambio de mentalidad, a un cambio de paradigma, también cambiamos lo que es la manera de relacionarnos con el entorno y cómo hacemos acciones y recordar las acciones de Aristóteles y la cibernética que vimos. Lógicamente lo que va a ocurrir va a ser que también a través de nuestras acciones vamos a cambiar el entorno. Esto es fundamentalmente la acción educativa. Es decir, la acción educativa consiste precisamente en convolucionar lo que es el docente y el discente, cambiar el uno al otro y cambiar también su relación con el entorno. Por lo tanto, estos procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje son procesos que están encabidos dentro de lo que es la teoría general de sistemas y la teoría de la complejidad, ¿vale? Entonces ahora lo que os viene en el artículo es cuáles son los fundamentos teóricos del pensamiento complejo. Aquí voy a ir más rápido porque no es lo que me interesa, ¿vale? Que os queréis porque ya lo hemos visto. Pues mirad, fundamentos teóricos. La teoría de sistemas. Bueno, pues esto ya lo hemos visto en su día, ¿vale? Ya lo habéis visto en la asignatura. La teoría cibernética. Hombre, de cibernética aquí tenéis cosas que hemos visto también a lo largo de la parte de la asignatura que hemos impartido. Por lo tanto, también lo sabéis, lo podéis leer, podéis sacar información. Teoría de la información y la comunicación. También la mencionamos. Es la teoría de Shannon-Weaver, ¿vale? Y es la teoría matemática de la información. Sinceramente, es la parte más matemática que os dije que era obviable en ciencias sociales, ¿sí? El legado de Piaget. Hombre, pues Piaget en psicología del desarrollo también lo hemos visto. Es evidente que hay una relación clara entre lo que es la teoría general de sistemas y la teoría de complejidad y Piaget, y no olvidéis a Vygotsky, ¿vale? Es decir, el constructivismo, tal como construimos el conocimiento complejo, es a la manera que nos indica el constructivismo, tanto social de Vygotsky como más de tipo individual de Piaget. Sí, y bueno, y avanzando un poco más, bueno, circuito de las ciencias, noción de sujeto epistémico de Piaget, origen biológico del conocimiento de Piaget, esto también lo hemos visto a mi manera, ¿vale? El planteamiento del cambio de paradigma de Thomas Kuhn, esto también lo vimos en teoría general de sistemas, ¿vale? Es aquello de que, bueno, un paradigma es sustituido por otro, ¿vale? Y esto lo que provoca son cambios a nivel de lo que es el conocimiento y la manera de evolucionar la ciencia. Esto, si reviséis apuntes, lo tenemos, ¿sí? Y cosa nueva sí que veamos, pues ya está. Entonces quedaros que lo que hemos visto en esta mini clase era acabar de ligar un poquito cuatro cosas de lo que es la teoría de la complejidad y fundamentalmente es esto. Y entonces de cara a lo que sería la realización de un segundo trabajo para acabar de cuadrar las notas de la asignatura y tal. Mirar, en máximo dos folios, máximo, ¿eh? Lo que me tenéis que hacer es coger uno o varios problemas pedagógicos y me los analizáis desde la teoría general de sistemas y la teoría de la complejidad, ¿vale? Si recordáis,
alguna de las preguntas del examen tenía ya algo que ver con esto, ¿vale? Entonces, bueno, las normas, digamos, de presentación, pues Times New Roman, tamaño 12 de letra, interlineado 1,5, máximo 2 folios, ¿vale? Y a partir de aquí coged un problema o varios problemas pedagógicos, por ejemplo, yo qué sé, cómo se pueden cambiar conductas en la escuela, o cómo, por ejemplo, podemos conocer lo que es el entorno natural en la escuela, o por ejemplo, cómo contradecir la afirmación de que a más ordenadores mayor rendimiento académico, o por ejemplo, cómo debería yo de tratar de interrelacionar lo que hemos visto en la parte esta de la asignatura con algún problema que a mí me ha preocupado mucho en mi trayectoria, ya sea dentro de magisterio, ya sea como alumna de bachillerato, de ciclos, o cuando yo estaba en la ESO, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, problemas que pueden aparecer en un aula, pues que el bullying, pongamos por caso, o la interrelación entre las asignaturas, o el diseño del currículum. Pensad cómo se diseñaría un currículum a partir de la complejidad, etcétera, 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 ¿vale? Entonces esto os pondré una fecha de entrega a través del campus virtual, una fecha prudente, ¿vale? Antes de Navidad, ¿vale? Para poder sacar notas y tal. Y esto, pues hacéis la entrega ya y ya está, ¿vale? Y para cualquier cosa, pues ya sabéis que tenéis el correo. Y bueno, yo ya os comenté que subo algunos jueves de las 5:30 a las 7:30 en este segundo trimestre. Subo por el tema de educación social y tal. Entonces estaré por allá, estaré por el aulario de allá de pedagogía, y muchas veces estoy también en el despacho, ¿vale? Tercera planta, teoría e historia de la educación, ¿vale? Pues esto ha sido todo, ¿vale? Muchas gracias.